Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Si eres nuevo por aquí, un saludo especial y espero que te quedes. Hoy nos sumergimos de lleno en un torbellino de noticias, un escándalo que parece estar imparable y que tiene a dos de nuestros actores favoritos, Ander Zel y Kerem Bürsin, en el ojo del huracán. Si han oído bien, estamos hablando de chismes, rumores y, quién sabe, quizás verdades que están sacudiendo los cimientos de su vida pública. Antes de que nos perdamos en los detalles, si te gusta estar al día con todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, las telenovelas turcas y los dramas de la vida real de tus celebridades favoritas, asegúrate de apretar ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderte nada. Nos encanta tenerlos aquí y compartir estas historias con ustedes. Ahora hablemos del elefante en la habitación, o mejor dicho, de los dos elefantes, Hande y Kerem. Estos dos nombres, que para muchos son sinónimo de química explosiva en pantalla y una relación que cautivó a millones, ahora están envueltos en un escándalo que francamente parece estar saliéndose de control. El título ya lo dice todo: escándalo imparable, Hande y Kerem en líos increíble. Y sí, la palabra imparable no es casualidad. Parece que cada día trae una nueva ola de rumores, especulaciones y, a veces, hasta afirmaciones directas que ponen a prueba la fortaleza de su vínculo, o quizás, de lo que queda de él. Empecemos por desgranar un poco de qué se trata este lío, ¿no? Para los que vienen siguiendo la saga Hande Kerem, sabrán que su relación, o la percepción pública de ella, ha sido un verdadero rollercoaster. Después de la química innegable que demostraron en Senkal Kapm, los fans se enamoraron de la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Y durante un tiempo pareció que así era. Las fotos juntos, los viajes, los gestos de cariño, todo apuntaba a una relación sólida y feliz. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, donde cada paso es escrutado al milímetro, las cosas comenzaron a tomar un giro inesperado. Los primeros indicios de que algo no iba del todo bien surgieron hace algunos meses. Pequeños comentarios en entrevistas, ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales, y la típica discreción que, cuando se convierte en ausencia total, empieza a levantar sospechas. Y es que cuando una pareja tan mediática se vuelve hermética, la imaginación colectiva vuela. Entonces comenzaron a surgir los rumores. Que si distancias, que si diferencias irreconciliables, que si terceros en discordia. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante o quizás desalentadora, dependiendo de cómo lo mires. El escándalo imparable del que hablamos hoy no se trata de un solo incidente, sino de una acumulación de situaciones que han puesto a Hande y Kerem bajo un escrutinio público implacable. Por un lado, tenemos las filtraciones. Información que parece salir de la nada, o de fuentes supuestamente cercanas, detallando supuestas discusiones, planes separados o incluso rupturas definitivas. Y lo más complicado de todo esto es que a menudo, estas filtraciones no vienen acompañadas de pruebas concretas, pero su repetición y la forma en que se propagan por los medios y las redes sociales, las hacen parecer cada vez más plausibles. Pero el escándalo no se detiene en simples rumores. También hay acusaciones, y algunas de ellas bastante serias, que han salido a la luz. Hablamos de terceros en discordia, no solo en el ámbito romántico sino también en el profesional. Se ha especulado sobre supuestas rivalidades, celos laborales e incluso sobre cómo sus carreras individuales podrían estar afectando su relación. Y claro, cada vez que uno de ellos es visto con otra persona, ya sea un amigo, un colega o alguien nuevo, las alarmas se encienden y los titulares explotan. Lo más fascinante y a la vez frustrante es la falta de una confirmación o negación clara por parte de Hande y Kerem. Como es de esperar en la mayoría de los casos de celebridades, suelen mantener un perfil bajo cuando se trata de su vida privada, y esto, en medio de un escándalo, solo alimenta la especulación. No sabemos si están juntos, si están separados, si están lidiando con problemas internos o si simplemente están tratando de mantener su vida personal fuera del alcance de la prensa sensacionalista. Pero la ausencia de una declaración oficial, de un "nosotros estamos bien", o de un "hemos decidido tomar caminos separados", deja un vacío que se llena con todo tipo de teorías. Por ejemplo, recientemente se han visto fotos de Kerem en eventos sociales sin Hande y viceversa. Esto, para los ojos de los más observadores y ávidos de chismes, es una señal inequívoca de problemas. Y cuando se les pregunta directamente sobre su relación, suelen dar respuestas evasivas, cortas y educadas que no disipan las dudas, sino que más bien las intensifican. Estamos enfocados en nuestros proyectos, mantenemos nuestra vida privada, son las respuestas típicas que, si bien son razonables, en el contexto actual suenan a un intento de ocultar algo. Y no olvidemos el papel de las redes sociales.
Hande y Kerem son dos de las personalidades más seguidas en Instagram, y cada publicación, cada like, cada comentario puede ser interpretado de 1000 maneras. Un simple like a una foto de un amigo puede ser visto como una señal de que están distanciándose, y un comentario aparentemente inocente puede ser analizado en busca de dobles sentidos. Es un mundo donde cada gesto digital se convierte en noticia, y donde el silencio también habla. Lo más interesante de este escándalo, si es que podemos llamarlo así, es cómo expone la dualidad de la vida de las celebridades. Por un lado están estas personas que vemos en pantalla, carismáticas, talentosas y que nos hacen soñar. Y por otro lado, son seres humanos con sus propias luchas, sus propias relaciones y sus propios problemas. Y cuando esa vida privada se convierte en un espectáculo público, es difícil separar al personaje del individuo. ¿Qué podríamos estar observando aquí? Una posible ruptura que aún no ha sido anunciada formalmente. Una crisis de pareja que están intentando resolver en privado. O quizás una serie de malentendidos y filtraciones que están magnificando problemas menores. La verdad, hasta que ellos mismos la digan, es un misterio. Pero lo que sí es seguro es que el nivel de atención que reciben y la cantidad de especulación que generan hacen que este escándalo sea, efectivamente, imparable. Y es que cuando hablamos de Hande y Kerem, no solo hablamos de dos actores, sino de un fenómeno. Su fama trasciende las fronteras de Turquía, y su relación, o la narrativa de su relación, se ha convertido en parte de la historia de muchas series turcas que han conquistado el mundo. Por eso cualquier grieta en esa imagen de cuento de hadas, por pequeña que sea, se convierte en un titular gigante y en tema de conversación para millones de fans. Personalmente creo que es importante recordar que, detrás de los titulares y los rumores, hay dos personas reales. Y aunque su vida sea pública, merecen un mínimo de privacidad y respeto. Es fácil dejarse llevar por la vorágine de las noticias y las especulaciones, pero también es importante ser conscientes de que estamos hablando de vidas humanas. Así que, para resumir este torbellino de información, estamos viendo a Hande Erçel y Kerem Bürsin envueltos en un escándalo que, alimentado por filtraciones, rumores constantes y una falta de declaraciones claras, parece no tener fin. Las especulaciones sobre su relación, ya sea una posible ruptura o problemas internos, dominan los titulares y las redes sociales, poniendo a prueba su vida pública y, sin duda, su propia tranquilidad. Lo que comenzó como un romance de ensueño en pantalla parece estar atravesando una etapa turbulenta en la vida real, y el público, ávido de respuestas, sigue al pie del cañón esperando la próxima noticia. Y hasta aquí nuestro análisis de este candente tema. Hemos desgranado los rumores, las especulaciones y la atención mediática que rodea a Hande y Kerem. Ha sido un viaje intenso, ¿verdad? Espero que hayan encontrado esta información intrigante y que les haya dado una visión más clara de lo que está sucediendo. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo y por formar parte de nuestra comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en los rumores? ¿Qué opinan sobre cómo los medios manejan estas situaciones? ¿Son fans de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones y debatir este tema con ustedes. Y si han disfrutado de este contenido y quieren ver más análisis de noticias del espectáculo, dramas turcos y todo lo relacionado con el mundo de tus celebridades favoritas, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos que también podrían estar interesados, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que seamos cada vez más y no se pierdan nada de lo que viene. Gracias de nuevo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.